días. En nombre del Departamento de Cardiología Intervencionista del Hospital Hermano Mejía, agradecemos la oportunidad de participar en el segundo simposio de COVID-19, específicamente en el plan científico de daño cardiovascular en la COVID-19. Y lo hacemos con la charla Estado protrombótico y daño isquémico en esta entidad. Vamos a estar abordando algunos elementos de la fisiopatología, la estratificación de riesgo, la evidencia científica y algunos casos clínicos de dos entidades fundamentales, el tromboembolismo pulmonar y la isquemia miocárdica aguda. Bueno, la trombosis en la COVID tiene una tasa mayor que la sepsis por otras infecciones. La tasa global de trombosis venosa profunda llega a un 20% y tromboembolismo pulmonar a un 13%. Los pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos, la tasa de tromboembolismo se eleva hasta un 19% y la trombosis arterial se ha descrito en el 5% de estos pacientes. En este metaanálisis de mortalidad en pacientes con trombosis, con tromboembolismo, se ve que existe un aumento de la mortalidad en estos pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos. Una característica particular que tiene el tromboembolismo pulmonar en esta entidad es que la mayoría aparece en arterias periféricas, a diferencia del tromboembolismo en otras entidades que es en arterias centrales. De hecho, esta localización en arterias periféricas es más frecuente en los pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos, en un 49%, cuando se compara con el 18% en los pacientes atendidos en emergencias. Los mecanismos de trombosis en la COVID-19 son dos de manera fundamental, o sea, el embolismo propio de una trombosis venosa profunda que aparece en las arterias centrales, y la micotrombosis o inmunotrombosis que aparece en el capilar pulmonar, sobre todo en el septum interalveolar, un mecanismo provocado por aumento de la fibrina, agregación plaquetaria, daño endotelial y la presencia de neutrófilos. En relación a la fisiopatología de esta entidad, vemos que la infección por el virus afecta la célula endotelial y la célula epitelial, con un aumento de marcadores inflamatorios como macrófagos, neutrófilos, una agregación plaquetaria que da el traste con la trombosis venosa profunda, la micotrombosis y la trombosis arterial. En esta imagen aparece una evidencia en una tomografía con un tromboembolismo de rama principal y trombosis en ambas ramas principales, y en esta de acá la micotrombosis en el septum interalveolar, entidades ambas que llevan a una distorsión de la microvasculatura en los pacientes con COVID-19. En la estratificación de riesgo de tromboembolismo pulmonar se pueden utilizar marcadores inflamatorios, imágenes y la evaluación de riesgo de sangrado. Los marcadores inflamatorios más empleados son el dímero D, la troponina cardíaca y el índice neutrófilo linfocitario. En cuanto a la imagen, se utiliza el ultrasonido Doppler de los miembros inferiores y superiores, el ecocardiograma, la TAC, el SPECT-CT y la angiografía. En cuanto a la evaluación de riesgo de sangrado, es importante por la utilización de los fármacos fibrinolíticos, heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, anticoagulantes orales, los nuevos anticoagulantes orales y el manejo invasivo de estos pacientes con tromboembolismo pulmonar en el laboratorio de cardiología intervencionista. La coagulopatía en la COVID-19 tiene características fundamentales, específicas, como la elevación del dímero D, el incremento de fibrinógeno, el incremento del tiempo de protrombina. Específicamente el dímero D es un marcador de riesgo fundamental. El aumento del 50% es predictor independiente de tromboembolismo en estos pacientes, y un incremento de 6 veces el valor basal se asocia con enfermedad severa y mortalidad. En este estudio, un dímero D por encima de 2500 se asoció de manera independiente con el riesgo de tromboembolismo pulmonar, con un área bajo la curva de 0.8 y sensibilidad y especificidad por encima del 80%. En la estratificación de estos pacientes también se utiliza la troponina cardíaca para evaluar el grado de inflamación miocárdica como complicación de un tromboembolismo pulmonar. Vemos que la infección por el SARS-CoV-2 produce daño miocárdico, entre ellos la micro y macrotrombosis, donde se eleva la troponina. En este estudio, la franja roja se relaciona con la mortalidad de los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Vemos que pacientes con troponinas normales y tromboembolismo, la mortalidad es baja, sin embargo, a medida que se eleva los niveles de troponina, incrementa la mortalidad en estos pacientes. Esto es un caso clínico ilustrativo de un paciente con tromboembolismo pulmonar, no es de nuestra serie, pero queríamos traerlo y compartirlo con ustedes. Un paciente con síntomas de COVID-19 que ingresa y durante las primeras 24 horas se hace diagnóstico de esta patología. El paciente comienza con disnea severa, palpitaciones, hipotensión arterial, un dímero D por encima de 2500, troponina cardíaca por encima de 100,
y en el ecocardiograma se evidencia presión sistólica de la arteria pulmonar por encima de 60 milímetros de mercurio. Se sospecha un tromboembolismo pulmonar y se inicia tratamiento con un bolo de heparina no fraccionada. Se realiza angiotac, donde se evidencia la presencia de un trombo en la arteria pulmonar derecha. El alto riesgo de sangrado de este paciente no permitió el manejo fibrinolítico de este caso y se decidió llevar al paciente al laboratorio de cardiología intervencionista para hacer una técnica de trombofragmentación y aspiración. Estas son las imágenes, la angiografía de la arteria pulmonar, donde se observa la presencia de trombo, y con el catéter la fragmentación y aspiración de ese trombo, y vemos cómo mejora la circulación en esta arteria pulmonar. El paciente disminuyó la sintomatología. Los primeros 5 días se mantuvo con heparina no fraccionada y durante el ingreso con heparina de bajo peso molecular. Después del alta, en la convalecencia de este paciente por el alto riesgo trombótico, se mantuvo la profilaxis durante 6 meses, un método terapéutico que realmente no está aprobado en este minuto, pero lo cierto es que el alto riesgo de trombosis en este paciente se decidió hacerlo, sobre todo con rivaroxaban. Y después del egreso se decidió hacer estudios de trombofilia y estudios de complicaciones como la hipertensión pulmonar. Bueno, algunos mensajes en tromboembolismo pulmonar y pacientes con COVID-19 es que el mayor estado inflamatorio se asocia a mayor riesgo trombótico. O sea, pacientes que desarrollan la enfermedad con un mayor estado inflamatorio tienen mayor riesgo de desarrollar tromboembolismo pulmonar. Las heparinas de bajo peso molecular en dosis ajustada es segura y disminuye la incidencia de complicaciones trombóticas con repercusión cardiovascular en un grupo de pacientes seleccionados. Y el punto fundamental que queríamos compartir con ustedes es que este tipo de complicaciones del tromboembolismo pulmonar en rama gruesa con compromisos hemodinámicos y en pacientes con alto riesgo hemorrágico se puede realizar un manejo invasivo en el laboratorio de cardiología intervencionista. En cuanto a la fisiopatología de la isquemia miocárdica aguda en esta enfermedad, la infección produce isquemia miocárdica por tres vías, o sea, la hiperinflamación demostrada en esta entidad, el daño miocárdico directo provocado por el virus y la hipoxemia. Estas 3 entidades llevan una activación de las células endoteliales con una respuesta inflamatoria dada por un aumento del fibrinógeno y de los marcadores inflamatorios que lleva a alto grado de trombosis e impide la fibrinolisis, y como resultado tenemos una alta carga de trombo en las arterias coronarias en los pacientes que presentan esta complicación. En este estudio se demostraron las características histológicas del trombo en pacientes con síndrome coronario agudo y COVID-19. Vemos que la necrosis miocárdica en esta entidad se debe a 3 causas fundamentales: la microtrombosis, los trombos en las arterias epicárdicas mayores y isquemia y necrosis sin la presencia de trombo. Esto es una diferencia en la necrosis que aparece cuando existe trombo epicárdico, o sea, la necrosis transmural, y la necrosis que aparece sobre todo en relación con el subendocardio en los pacientes con microtrombosis. En esta evaluación se compararon las características histológicas de un trombo coronario en un paciente con síndrome coronario agudo que no tenía COVID-19 en pacientes con síndrome coronario agudo y COVID-19 y las características de los microtrombos. Y vemos que en estos pacientes los microtrombos y el trombo coronario de los pacientes con COVID-19 tienen mayor contenido de linfocitos, mayor contenido de fibrina 2, mayor contenido de dímero D y mayor contenido de este tipo de linfocitos. En este otro estudio, igual se evaluaron las características histológicas de los trombos de pacientes con COVID-19. Las láminas de arriba corresponden a una aspiración de trombo en pacientes con síndrome coronario agudo y COVID-19, que cuando se comparan con pacientes en síndrome coronario agudo que no presentan esta entidad, vemos que los pacientes que presentan la infección por SARS-CoV-2, el trombo es un trombo rico en neutrófilo y rico en fibrina. Y en estos pacientes no se encontró material de la placa de ateroma en el trombo, lo que nos hace pensar que el alto grado de inflamación es el mecanismo que produce el trombo coronario en los pacientes con síndrome coronario agudo y esta entidad. En cuanto a los resultados en pacientes positivos a la COVID-19 y síndrome coronario agudo, los pacientes con COVID-19 y síndrome coronario agudo representados por las barras azules, vemos que estos pacientes tienen mayor incidencia de shock cardiogénico y mortalidad intrahospitalaria, ya sea para infarto con elevación del ST o síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Esto se debe, entre otras cosas, a que los pacientes con COVID-19 y síndrome coronario agudo tienen un mayor tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el ingreso del paciente y mayor tiempo que media desde el ingreso del paciente al tratamiento específico para el síndrome coronario agudo. En este metaanálisis vemos que se demostró un incremento para la mortalidad por todas las causas intrahospitalarias y a los 30 días en los pacientes con COVID-19 y síndrome coronario agudo.
resultado que se mantuvo incluso en la cohorte de intervencionismo coronario percutáneo. O sea, aunque estos pacientes se traten con intervencionismo coronario percutáneo, tienen mayor incidencia de mortalidad intrahospitalaria y a los 30 días. Al inicio de la pandemia, el impacto de la COVID en el manejo de la isquemia miocárdica aguda fue muy evidente. Con un título sugerente de esto, se publicaba a inicio del 2020 este artículo titulado "La COVID-19 envía el infarto de miocardio a cuarentena". Vemos cómo desde el inicio de la pandemia los pacientes con infarto de miocardio atendidos en los centros hospitalarios disminuyó de manera brusca. Esto llevó a que en los principales centros de cardiología intervencionista del mundo, la lámina representa a un estudio español, vemos cómo hay una disminución significativa de el intervencionismo coronario percutáneo en estos pacientes, una disminución de un 48%, una disminución de un 40% del intervencionismo en el infarto agudo de miocardio, una disminución en los procedimientos diagnósticos. Esta tendencia ocurrió igual en nuestro país. De hecho, nuestro grupo de trabajo realizó y publicó una propuesta de adecuación de los protocolos de actuación durante la COVID-19, que estaba dada por implementación de protocolos adaptados en esta entidad, que incluía la disminución del volumen de pacientes tratados durante los picos de la pandemia. Sin embargo, desde el inicio de esta entidad en el mundo, comenzaron a salir evidencias acerca del manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo y COVID-19. Este estudio en Lombardía, Italia, con 28 pacientes con infarto de miocardio y COVID-19, evidencia que de los 28, 20 eran hombres, y de estos 24, los primeros síntomas de la COVID-19 fue la presencia del infarto de miocardio. O sea, los síntomas iniciales de la COVID-19 era el infarto de miocardio en 24 de 28 pacientes. El estudio geográfico demostró que 17, o sea, el 60% de estos pacientes tenían una arteria definida como responsable de la arteria del infarto con una alta carga trombótica. Y en el 40%, cerca del 40%, el infarto de miocardio era provocado por arterias coronarias normales. Sin embargo, en los meses recientes ya se han publicado las características tanto clínicas como angiográficas de los pacientes con COVID-19 que presentan síndrome coronario agudo. Y entre ellas son, o sea, los hombres tienen más incidencia de síndrome coronario agudo durante la COVID-19, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes con intervencionismo coronario previo, pacientes que realizan muertes súbitas recuperadas, y desde el punto de vista humoral, pacientes con un aumento significativo del índice neutrófilo linfocitario. Las características anatómicas de estos pacientes están dadas por una alta carga trombótica y trombosis multiarterial, o sea, en vez del infarto tipo 1 clásico que conocemos, que es la trombosis de una arteria coronaria, en estos pacientes se presenta como trombosis en más de una arteria coronaria de forma significativa. La trombosis de stent previamente implantado, el intervencionismo multiarterial y un menor grado de bus miocárdico final que se relaciona con el mal pronóstico del procedimiento. Al inicio de la pandemia nos encontramos frente a una enfermedad nueva. Se priorizaba minimizar la exposición del personal asistencial dada por un mínimo personal de urgencia en los laboratorios de hemodinámica en el tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo y COVID-19, diferir los procedimientos electivos, disminuir la carga de trabajo en los laboratorios, y había una incertidumbre en la relación entre el intervencionismo coronario percutáneo y la COVID-19. Incertidumbre dada por no se conocía si el estado inflamatorio de la COVID-19 podía aumentar el riesgo de trombosis del stent una vez implantado en el tratamiento del síndrome coronario agudo. No se sabía la relación de la terapia de doble antiagregación plaquetaria con el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Bueno, de esta incertidumbre inicial pasó de ser una enfermedad nueva a tener más evidencia en relación a esta enfermedad, de minimizar la exposición del personal de asistencia, pasamos a una mayor protección de este personal, y de la incertidumbre de la relación entre el intervencionismo como método de tratamiento principal en el síndrome coronario agudo y su relación con la COVID-19 a tener los primeros resultados de esta entidad. En este caso clínico es un paciente que debuta con dolor precordial típico, náuseas, vómito, hipotensión, como antecedente tiene una enfermedad arterial coronaria demostrada y tratada con stent hace 8 meses, y en el electrocardiograma se documenta un infradesnivel del ST en 8 derivaciones y supradesnivel del ST en B1. Se hace diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, las troponinas cercanas a 1000, y en ese mismo momento se hace diagnóstico de COVID-19. O sea, es un paciente con COVID-19 que debuta
La forma de debut de la enfermedad es mediante un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Se decide un manejo invasivo emergente y se documenta la presencia de muy alta carga trombótica en dos arterias, descendente anterior y coronaria derecha. Esta forma de presentación del síndrome coronario agudo realmente es muy poco frecuente y es la que más se evidencia en los pacientes con COVID-19 que tienen esta complicación cardiovascular. Se decide el manejo invasivo de esto, el tratamiento invasivo de este paciente, y se realiza de formas diferentes. O sea, en la coronaria derecha, en la trombosis del estén, se implanta otra endoprótesis, y en el caso de la descendente anterior se realiza tromboaspiración mecánica del trombo, para que la redundancia, sin implante de endoprótesis. En el seguimiento de estos pacientes, durante el ingreso se mantuvo con heparina no fraccionada y terapia de doble agregación plaquetaria, y se inició tratamiento con colchicina y estatina para disminuir la inflamación coronaria. Bueno, a modo de mensaje, ¿qué elementos podemos tener hoy acerca del manejo de pacientes con síndrome coronario agudo y COVID-19? Pues nada, que estos pacientes tienen muy mal pronóstico. El diagnóstico precoz y el manejo invasivo del síndrome coronario agudo en esta entidad parece ser el camino en estos pacientes, siempre y cuando se haga un manejo individualizado. Y la evidencia inicial respalda la seguridad y la eficacia del manejo invasivo. Se fortalece la angioplastia primaria cuando esté disponible y no parece conveniente cambiar los esquemas actuales mientras las condiciones sanitarias lo permitan. Al inicio de la pandemia, los pacientes con síndrome coronario agudo y COVID-19, incluso pacientes con síndrome coronario agudo que no presentaban la infección, se preconizó el manejo con fibrinolíticos. Realmente, a la luz de la evidencia que hay hoy, se deben mantener los esquemas de tratamientos convencionales en pacientes con síndrome coronario agudo y COVID-19, al margen del conocimiento de las características histológicas de este trombo, y que muchas veces no es necesario implantar una endoprótesis para resolver la complicación, simplemente se puede resolver mediante la tromboaspiración. Y para terminar, quería concluir con dos preguntas que todavía la evidencia científica no está en condiciones de responder. Sin embargo, en los próximos meses, en los próximos años, se le dará respuesta a estas preguntas. O sea, ¿cuánto durará la predisposición trombótica en los convalecientes de COVID-19? Es algo que todavía hoy no conocemos y que la evidencia debe ir encaminada hacia esto, y si será necesario modificar los protocolos de atención en los pacientes con síndrome coronario agudo y en los pacientes convalecientes con COVID-19, que cada día son más. Muchas gracias.